al contrario de la parte ascendente delgada. Una vez que ya comienza la asa L ascendente delgada, la permeabilidad al agua se pierde. Bueno, la porción ascendente gruesa, el asa de L, presenta células epiteliales dotadas de gran cantidad metabólica capaces de reabsorber sodio, cloruro y potasio, alrededor del 25%. También se reabsorben cantidades considerables de calcio, bicarbonato y de magnesio, gracias a una ligera positividad de la luz tubular respecto al líquido intersticial causada por una retrodifusión ligera de potasio hacia la luz. También en esta porción existe un contratransporte de sodio e hidrógeno. Se reabsorbe sodio para contratransportar el hidrógeno. Y este segmento, como ya les comentaba, es impermeable al agua. ¿Preguntas, dudas? Hasta acá. El túbulo distal, el extremo inicial del túbulo distal, forma parte del sistema glomerular, que es en donde se van a detectar los cambios en las concentraciones de sodio, el cual proporciona una regulación por retracción del flujo del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo a la nefrona, que es el sistema renina y intestinal. Posee características reabsortivas similares a la porción ascendente gruesa de la asa L, al igual de ser impermeable al agua. Estas porciones del túbulo se denominan porciones diluyentes. ¿Por qué se le llama porciones diluyentes a todas estas porciones de los túbulos en donde es impermeable el agua? Porque no es que yo estoy secretando agua, sino que como estoy absorbiendo solutos y se mantiene el volumen de agua, todos los componentes que quedan en ese líquido están diluidos. Por eso se le llama porción diluyente, porque estoy absorbiendo solutos más no agua. Se mantienen las concentraciones de agua, pero van a ver los solutos y están diluidos. ¿Se comprende ese término? A partir de la segunda porción del túbulo distal y el túbulo colector, ya comienza, hay una permeabilidad selectiva al agua. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que haya estimulación por la ADH, va a haber una reabsorción de agua. Pero si no hay ADH, no hay reabsorción de agua. ¿Qué hace la ADH? Estimula el metabolismo de la célula para que no se sintetice estas proteínas transmembranas, que son canales de agua, que se llaman acuapólitos. Tanto la última porción del túbulo distal como el túbulo colector presentan dos tipos de células importantes, que son las células principales y células intercaladas. Las células principales son aquellas que se van a encargar de la secreción, las células principales se van a encargar de la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y las células intercaladas se van a encargar de la secreción de hidrógeno. Bueno, la aldosterona actúa en las células principales. ¿Qué hace? Aumenta la actividad de la sodio-potasio teteasa para que ella reabsorba 3 moléculas de sodio desde la luz hacia el interior de la célula y va a eliminar o va a excretar hacia el tubular. ¿Cuánto de potasio? 2. E igual hay una bomba sodio-potasio a nivel basal de la célula, en donde va a agarrar y va a hacer el efecto contrario. Entonces va a agarrar el sodio, lo pasa hacia el intersticio, y el potasio lo va a meter hacia el interior de la célula. La reabsorción de sodio y la secreción de potasio está mediada por la aldosterona, como ya les decía. La secreción de hidrogeniones se realiza por transporte activo gracias a una tepeasa de hidrógeno en contra del gradiente
células intercalares, gracias a esta secreción de hidrogeniones, juegan un papel importante en el equilibrio ácido-base. Después vamos a estudiar bien cómo actúa ese equilibrio ácido-base. El conducto colector medular. Las células epiteliales son de superficie lisa y con muy pocas mitocondrias. La permeabilidad a la ADH, a este segmento, está regulada por las concentraciones de agua, de ADH, del agua de ADH. También estas células secretan hidrogeniones, al igual que en el túbulo colector, es decir, tenemos presencia de células principales intercaladas, y este segmento es permeable a la urea, la cual se reabsorbe hacia el líquido intersticial, aumentando la molaridad y contribuyendo a la capacidad global de los riñones para formar una orina concentrada. La reabsorción a nivel de los capilares peritubulares, lo que yo les estaba explicando acá, la reabsorción del agua y de los solutos a lo largo de los túbulos pasa al espacio intersticial y son reabsorbidos por los capilares peritubulares. La reabsorción de agua y de solutos depende de las presiones hidrostáticas y hidroosmóticas presentes en los capilares peritubulares y el espacio intersticial. Las fuerzas que aumentan la reabsorción en los capilares peritubulares aumentan también la reabsorción en los túbulos renales. Y a la inversa, los cambios hemodinámicos que inhiben la reabsorción en los capilares inhiben también la reabsorción tubular de agua. Básicamente lo que yo les estaba explicando aquí, lo que era el filtrado, obviamente si hay una disminución de la reabsorción del líquido, porque no está presente la ADH, la reabsorción hacia los capilares peritubulares se va a ver comprometida. Efecto de la presión arterial en la reabsorción tubular. El aumento de la presión arterial por encima de los límites permitidos, incluso para la autorregulación glomerular, aumenta las presiones hidrostáticas de los capilares peritubulares. ¿Qué quiere decir? Si hay un aumento de la presión, ¿verdad?, que sobrepasa los niveles de control normal que tiene el riñón, el control del flujo, etc. Ese aumento de la presión va a aumentar el filtrado glomerular. Si se filtra más cantidad de agua, obviamente la cantidad de agua que va a pasar hacia la orina, pero también que se va a reabsorber, va a ser mayor y va a inundar entonces el medio intersticial. Lo que eleva a su vez la presión hidrostática en el espacio intersticial de la médula renal, causando una difusión retrógrada de sodio hacia la luz tubular y disminuyendo la reabsorción final de sodio y agua. Si yo no tengo una diferencia de presiones o la diferencia de presiones se invierte, en donde hay mayor presión hidrostática en el intersticio, en el capilar, y que en el túbulo renal, ¿hacia dónde va a ir el agua? Hacia la luz del túbulo, y va a aumentar la cantidad de orina que se pasa. Un aumento de la presión arterial va a causar entonces aumento de la diuresis y la imposibilidad de reabsorber. El sodio, también el exceso de sodio, como hablábamos en el transporte máximo, el exceso de sodio se va a filtrar y se va a excretar por la orina. ¿Y quién acompaña el sodio? El agua. Entonces, si hay un aumento del sodio, hay un aumento de la excreción de sodio, ¿y qué pasa? Hay una natriuresis por presión, porque hay un aumento de la excreción de sodio por el aumento del sodio en el organismo. Y hay una diuresis por presión cuando hay un aumento de las presiones, un aumento del agua también, que eleva la cantidad de agua que vamos a excretar por orina. En cuanto a la regulación de la absorción tubular, un equilibrio glomerular, el aumento del filtrado glomerular causa un aumento de la reabsorción en la distintas porciones. Claro, mientras más
la diuresis por presión y el transporte máximo. Si yo estoy filtrando mucha cantidad de alguna sustancia, no voy a poder absorberla. La absorción a nivel de los túbulos renales también es controlada por un mecanismo hormonal dado por la aldosterona en la angiotensina 2. La aldosterona se describe que ella detecta, o sea, no ella, hay células, ¿verdad? Hiposensores que detectan las cantidades de potasio que hay en el medio extracelular. Ese potasio, cuando eleva su concentración, estimula también la aldosterona y es lo que hace que la aldosterona estimule a la sobrepotasio tepeasa para excretar potasio. Pero al excretar potasio, ¿qué estoy haciendo? Reabsorber sodio. Se van a ver a leer en la literatura que además de que hay una estimulación por parte de la angiotensina 2, la aldosterona, su función es controlar los niveles de potasio. Bueno, la angiotensina 2 ya sabemos que aumenta la reabsorción de sodio y agua gracias a todo el proceso de la sodio del sistema renina-angiotensina 2. Produce una constricción de la arteriola eferente, aumentando el filtrado glomerular, lo que eleva la presión coloidosmótica en los capilares peritubulares, aumentando así la reabsorción tubular de agua y sodio. Estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, ASA-DL y túbulos distales, aumentando la actividad también de la sodio-potasio tepeasa y el intercambio de sodio e hidrogenio, especialmente en el túbulo próximo. Otra acción de la tenemos la hormona antidiurética, ¿verdad? La ADH o la vasopresina, que también se conoce, aumenta la reabsorción de agua en los túbulos colectores e incluso en la porción final del túbulo distal. Tenemos el péptido auricular natriurético, que son ciertas células a nivel de la cavidad ventricular, al detectar auricular, que al detectar un aumento del retorno venoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Estimular el aumento va a aumentar la excreción de agua y sodio. Si ella detecta estas células tipo sensores al distenderse la aurícula derecha, ¿verdad? Hay un aumento del retorno venoso, aumento entonces de toda la presión arterial, y lo que va a hacer es que para controlarlo inhibe la reabsorción de agua y sodio, porque ella lo que va a entender es que si hay una mayor dilatación necesita entonces eliminar líquido. ¿De acuerdo? La hormona paratiroidea estimula. Sí, porque hay una inhibición de la reabsorción de agua y de sodio por esta hormona, por el péptido auricular. La hormona, también la cantidad de agua que estás tomando, si te estás hidratando constantemente, como se dice. La hormona paratiroidea, ¿verdad? Que se va a encargar ella del control del metabolismo del calcio y del fósforo. Ya ustedes vieron esto en nutrición humana, calcio y fósforo. No. A veces es fastidioso porque entonces uno no se puede adelantar o tiene que darlo todo porque todavía no lo vimos en nutrición. Mejor vamos a explicar con más detalles, pero el calcio fósforo en nuestro organismo tiene una relación 2:1 a favor del calcio. La hormona paratiroidea, ¿qué es lo que hace? Es sintetizada obviamente por la paratiroide para controlar esa relación. Si esa relación se rompe porque hay una disminución del calcio o hay un aumento del fósforo, ellas estimulan a unas células que están presentes en el hueso, que se llaman osteoclastos. ¿Eso se acuerdan de histología? ¿Qué hacen los osteoclastos? Aumentan su actividad metabólica de resorción del hueso
Y al acumularse aumenta sus niveles y rompe la proporción, pero no hay disminución del calcio. En términos fisiológicos, ocurre que hay una disminución del calcio y se estimula entonces la actividad del aparato mono PTA. Pero en condiciones patológicas, que hay un daño en el riñón, no se filtra el fósforo, aumentan sus niveles, aun cuando el calcio está en los niveles normales, pero ese aumento del fósforo lo detecta la paratiroides, ¿verdad? Y va a aumentar la síntesis y secreción de la PTH, que es la hormona paratiroidea. ¿Y esto qué va a hacer? Aumentar la resorción ósea para liberar calcio, porque ya lo que tiene es que si el fósforo está elevado, es que el calcio está bajo, aunque no sea así. Y ocurre un fenómeno, entonces, en donde se debilita el hueso y causa una enfermedad que se llama osteodistrofia renal, que se atrofia el hueso. Y hay incluso fracturas espontáneas del paciente renal, cuando no está controlado, de que puede un golpe, una caída tonta, se dobló el pie y eso es una fractura. Y que para que cierre esa fractura, mejor esa fractura es muy difícil. Hay un control por el sistema nervioso simpático. Cuando él se activa, ¿qué va a pasar? Disminuye la excreción de sodio y agua por la constricción de las arteriolas renales y aumenta la liberación pero esto es una manera no directa. Es una consecuencia, es como un efecto paralelo, que hay un aumento de la liberación de renina y la formación de angiotensina. ¿Por qué digo que es algo paralelo, no es algo directo? Porque no es que el sistema nervioso estimuló el sistema renina, angiotensina, aldosterona, no, sino que si él se activa y contrae las arteriolas aferentes y eferentes, disminuye el filtrado glomerular. Correcto. Si disminuye el filtrado glomerular, ¿cómo serán las concentraciones de sodio a nivel del túbulo distal? Alta. ¿Seguro? Si yo contraigo arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Disminuye el filtrado glomerular. No está entrando sangre hacia el número. Disminuye lo que se está filtrando. ¿Cómo serán las concentraciones de sodio en el túbulo distal? Que es donde está acoplado al aparato glomerular. Van a ser bajas. Si disminuye el filtrado, obviamente las concentraciones de sodio están bajas. Si las concentraciones de sodio están bajas, se genera el sistema renina angiotensina. Se comprende esta estimulación del sistema nervioso simpático de una manera secundaria al sistema renina angiotensina aldosterona. Con esto terminamos entonces toda la parte de la reabsorción y secreción de los túbulos. ¿Preguntas, dudas? ¿Quieren continuar? No. Bueno, van a repasar ahorita, van a repasarse la órbita. Sí.